Mimulus Water Violet. He elegido esta comparativa porque se trata de una diferenciación clásica que viene dada por la confusión habitual que hay entre Mimulus y Water Violet. Una vez en un curso, 4 alumnas aseguraron que sus parejas, sus novios o sus maridos eran Water Violets. Yo lo que les contesté es, bueno, no lo veo muy probable porque ya el hecho de que estéis hablando de parejas casi que sería en nuestra cultura, sería un poco excluyente de Water Violet. Ahora, si viviéramos a lo mejor en una cultura nórdica es posible que sí, pero en el mundo latino yo creo que por cada Water Violet hay 100 o más Mimulus. Pero bueno, como era muy interesante para el curso, establecimos ahí, les fui preguntando características de sus parejas y de los 4, 2 por lo menos eran Mimulus, uno era más como una especie de obsesivo retraído y el otro tenía algunos indicadores de Water Violet. Bien, pero esta es una confusión tradicional porque casi que mucha gente, por ser un poco retraída y no tener ganas de relacionarse, ya se la etiqueta enseguida de Water Violet, cuando muchos de ellos son Mimulus o muchos de ellos son de otras procedencias. Entonces, como tipología, fijaros, vamos primero al esquema. Yo he puesto introvertidos y aislados. Los he hecho coincidir en una franja, ¿no? Ya sé que no es demasiado, quizás sí que podría darles un poco más de territorio compartido, pero básicamente lo que comparten es el aislamiento y el retraimiento social. El aislamiento veremos que es diferente en uno y en otro. Son introvertidos, tanto Water Violet como Mimulus. Prefieren la soledad, aunque por motivos diferentes, yo diría que muy diferentes. Desde fuera se los ve fríos, mecánicos, excesivamente serios e inexpresivos. Pero aquí se acaban todas las diferencias realmente. Vamos a hablar ahora de las diferencias desde un nivel tipológico. Mimulus representa una personalidad evitadora. Una personalidad tímida, retraída, con mucho miedo a la evaluación negativa, y de entre esa evaluación negativa, lo que más les aterroriza, podemos decir que es la vergüenza. La vergüenza es importantísima en Mimulus. Podríamos hablar de un aislamiento activo, en Mimulus, y un aislamiento pasivo en Water Violet. Ya en el ítem anterior expliqué el tema del aislamiento pasivo. Verdaderamente Mimulus quiere relacionarse, enamorarse, alternar, compartir, pero el miedo que tiene a la evaluación negativa, al rechazo y sobre todo a todo lo que pueda parecer ridículo, le hace activar un freno de mano, digamos que de tipo ferroviario antiguo, que podríamos llamar Gentian. En realidad es todo su pensamiento negativo lo que le hace retraerse. De esta manera, retrayéndose, lo que consigue es disminuir un poco su nivel de ansiedad, pero aumentar el nivel de frustración, lo que redundará en una mayor ansiedad. De manera que no es un buen mecanismo este de la evitación al que recurre Mimulus. Pero bueno, en Water Violet el aislamiento está dado por la falta de interés en relacionarse, de ahí que hablemos de aislamiento pasivo. La apatía en Water Violet es importante y en Mimulus no. Mimulus no es apático, por eso sufre mucho más que Water Violet, porque él querría relacionarse, pero
no puede por ese miedo tan irracional que tiene al ridículo. Por otra parte, podríamos decir que Mimulus en soledad no está bien. No está bien porque al no ser apático, repito, él querría hacer cosas a las que no se atreve. En cambio, Water Violet en soledad, yo no diría que está bien, ni que es feliz, pero por lo menos está tranquilo, ¿no? Sin interferencias. Mimulus es ansioso. El diagnóstico diferencial es lo más importante. Mimulus es ansioso, mientras que Water Violet no, es más bien aplanado, vacío. Claro, desde fuera se los puede ver a los dos como rígidos, poco expresivos, pero ahí terminan las diferencias, porque un buen observador lo que ve es ansiedad en ese Mimulus, mientras que en Water Violet ve vacío, ve indiferencia, muy importante. La ansiedad es un rasgo importantísimo en Mimulus y está ausente en Water Violet, a menos que esté sometido a un estrés importante, pero no se puede considerar la ansiedad un rasgo de personalidad en Water Violet y sí uno muy visible en Mimulus. Mimulus transmite nerviosismo, Water Violet transmite vacío. Mimulus depende de la opinión de los demás y Water Violet parece inmune a ella. Hay muchas fantasías frecuentes en Mimulus y ausentes en Water Violet. Claro, siempre si fuéramos a un concurso de estos tipos, bueno, en España se llama pasapalabra, ¿no? Que te dicen la inicial de una palabra y tú tienes que acertarla en un tiempo récord, ¿no? Pero si fuéramos a ese hipotético pasapalabra y dijéramos fantasía, nos dijeran fantasía, muchos dirían clematis. Sin embargo, Mimulus es una persona muy fantasiosa. ¿Por qué? Porque todas las emociones que no puede vivir en primera persona, ciertos sentimientos que no se permite, dado su nivel de represión, experimentar, puede vivirlos en fantasía. Es fácil imaginarse a un Mimulus joven teniendo fantasías sexuales, por ejemplo, fantasías eróticas. O también pueden tener fantasías, fantasías de ser grandes héroes, que maten a los malos y liberen a la población del tratamiento despiadado de unos seres malignos y maléficos. De hecho, hay muchas películas de estas de justicieros donde el Mimulus podrá drenar parte de su frustración en ese sentido. Las fantasías es una manera de vivir, ya repito, emociones que no se pueden vivir de otra manera. Y es una manera de vivirlas, sería mucho peor el Wild Rose, la apatía, que no la fantasía. Fantasías que él vive en aislamiento, en soledad. La sexualidad en Mimulus está reprimida, mientras que en Water Violet está como no desarrollada, digamos. La falta de líbido es bastante importante en Water Violet y en Clematis. Mimulus puede ser creativo en soledad. Desde luego no es raro encontrar Mimulus que sean buenos informáticos o buenos ilustradores. En la soledad pueden desarrollar algunas cosas. Hoy en día, con el acceso a redes sociales, incluso pueden relacionarse virtualmente con otros y paliar parte de esta soledad. Claro, el problema aquí vendrá cuando se encuentren de frente a esa persona que han conocido vía redes sociales y llegue un punto en que la otra persona quiera intimar o quiera como mínimo conocerlos, ellos se intentarán evitar a toda costa. Incluso puede que hayan desarrollado un personaje romántico y atractivo, ciertamente, pero que de pronto no se corresponda con una serie de habilidades sociales en la que ellos se sienten poco capacitados. Bien,
Mimulus se considera inferior a los demás, el componente del arche es importantísimo en ellos, mientras que en Water Violet el tema inferioridad-superficialidad no se plantea. Desde fuera puede parecer un poco con unos aires de superioridad, pero en gran medida esos aires de superioridad son un poco impostados por los demás, son un poco proyectados de los demás. Ya sabemos que hay gente que diría: fíjate, no habla con nadie, no te saluda, ¿se creerá superior? Igual se cree que tiene sangre azul o cualquier cosa de estas, mientras que el Water Violet está ahí aislado, ajeno a tu opinión, que por otra parte no le importa en lo más mínimo. Bien, el miedo es presente en Mimulus, por supuesto, tiene muchos miedos. Yo sigo insistiendo en que el miedo al ridículo es de los más importantes, pero miedo al rechazo, miedo a la agresión física, miedo a personas, miedo a situaciones, mientras que en Water Violet el miedo es una cosa que no figura en su tipología. Puede tener algún miedo a la invasividad, u otro miedo a la agresión o cualquier otro tipo de miedo, pero no es algo definitorio del Water Violet, ni muchísimo menos. Mimulus, a pesar de su timidez, tiende a emparejarse, como mínimo está interesado, y si recibe garantías de otras personas puede hacerlo, puede llegar a emparejarse. Water Violet no, huye totalmente de lo que puede ser una relación de pareja. Mimulus es más crítico que Water Violet, o en Water Violet la crítica se podría ver como un mecanismo de defensa. Si se siente muy acosado, en Mimulus también suele ser un mecanismo de defensa, pero mucho más visible, al menos en ambientes seguros como los de casa. Esa crítica la vemos en forma de bitch, y en Mimulus se manifiesta a menudo cuando se ensalzan las virtudes o valores de otras personas. Entonces Mimulus se siente singularmente disminuido y, repito, en un ambiente seguro como el del hogar puede verse bastante, ¿no? Basta que los padres halaguen o hablen positivamente de alguien que ha tenido, no sé, buen desempeño en alguna cosa de la que Mimulus se ha inhibido previamente, para que Mimulus ya empiece a encontrar defectos en esa persona y volverse francamente desagradable. La crítica también y el rechazo le permiten evitar el compromiso y el relacionarse. Yo siempre cuento lo siguiente para ver así el nivel de cómo encontrar defectos a los demás sirve para que no se sienta tan por debajo y para no exponerse. Cuento el caso del hijo de una alumna, un hijo muy Mimulus de una alumna, que su madre me dijo: mi hijo es totalmente Mimulus, solo te contaré una cosa. Y esa cosa era que, un chico de 20 y tantos años, la madre estaba un poco preocupada porque nunca le había conocido ninguna novia, y tampoco le interesaban los señores, por lo visto, pero él estaba bastante enmadrado. Esto es una cosa muy corriente en Mimulus, muy apegados a su madre, porque al fin y al cabo, son muy vulnerables y todo esto. Entonces, un día le dice todo solemne: mamá, he llegado a la conclusión de que las mujeres de hoy en día no tienen los principios que yo busco en una mujer. Y su madre, muy al tanto de cómo era su hijo en realidad, le dice: no me vengas con tonterías, es imposible que entre 1.000 millones o las que sean, ¿no?, más o menos de la edad correspondiente al chico este, no hay ninguna que no cumpla con tus expectativas, porque esto sinceramente no me lo creo. Y realmente lo que el chico quería expresarle a su madre es: mamá, me da tanto miedo el relacionarme con cualquier mujer por la sola idea de intimar con ella, que prefiero inventarme cualquier recurso dialéctico para salir corriendo y justificarme ante ti, ante la sociedad.
Básicamente era esto el tema, o sea que fijaros cómo de forma a veces bastante sutil el mimulus consigue evitar. En mimulus hay una tendencia adictiva, siguiendo con las diferencias, dada la ansiedad que tiene, cosa mucho más dudosa en Water Violet. Water Violet yo no lo definiría como una personalidad adictiva, mimulus sí. Puede encontrar que el alcohol le baja un poco la ansiedad, lo tranquiliza. De hecho, el alcohol puede tener un efecto no solo relajante, sino socializante. Muchos mimulus tomándose un par de copas se sienten más graciosos, se atreven quizás a hacer algo que antes no se atrevían. Mientras que esto en Water Violet es mucho más improbable. Las diferencias como estado entre mimulus y Water Violet quedan dadas por que mimulus tiene que ver con los temores concretos, los miedos que guardan una relación causa-efecto, ya lo hemos citado en el apartado de los miedos anteriormente. O uno podría tener un estado mimulus también, verse como alguien tímido que evita encontrarse con vecinos para no saludar y cosas por un estilo, o que le dan miedo a algún tipo de persona, si pasa por una franja de vulnerabilidad emocional. Quiero decir con esto que puede que uno no sea mimulus, pero que esté muy vulnerable emocionalmente y entonces tenga una serie de inseguridades que vistos desde fuera se asemejen a mimulus. Esto puede venir dado por una etapa ansiosa importante, estar cerca de un estado depresivo también. Y los estados Water Violet, ya como comenté en el apartado anterior, implican una sensación subjetiva de desconexión con el género humano, con los demás, una necesidad de aislamiento y no una desconexión sensorial como sí que ocurría en Clematis. Bueno, espero que con esta comparativa Mimulus-Water Violet haya quedado bastante claro el tema, que antes de etiquetar de Water Violet a un Mimulus habría que recabar más información y que en nuestro medio, en nuestra cultura latina, es mucho más fácil encontrar Mimulus que no Water Violets. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y espero que me comentéis cualquier duda que surja por la vía del email. Hasta la siguiente.